Con todo esto, Jehová quiso quebrantarle, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, ¿qué? Prosperada. Y la voluntad de Dios será en las manos de Jesús prosperada. Y en todo lo que Jesús hizo, así hubiera sido en el sacrificio, fue prosperado. Amén. En el sacrificio, mire, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará como satisfecho. Eso es estar contento con lo que se hace. Eso es estar feliz con lo que se hace. Eso es disfrutar de lo que se hace. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál fue la aflicción de su alma? La muerte en la cruz, el tormento, el sufrimiento, las dificultades, el castigo, el pecado, todo lo que fue puesto sobre sus hombros. Y Él lo llevó, y Él no se aferró a decir, yo soy Dios, no, quítenme esto de encima. No, porque el Padre necesitaba afligir al Hijo para que usted y yo prosperáramos, para que usted y yo viviéramos. Y entonces está diciendo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará como satisfecho. ¿Cómo se siente usted cuando le va bien en el trabajo? Llega, mi hija, hoy sí, ¿no? Como decía anoche, bienvenido, ¿no? Cuando llega la quincena, entonces, ¿no? La cosa se pone buena. Porque nos gustan las cosas buenas, nos gustan las bendiciones, nos gusta estar bien. ¿A quién le gusta estar mal? Levante la mano que le gusta estar mal. ¿Quién quiere estar mal? Nadie. Y el que menos quiere que estemos mal es Dios. Es Dios. Por eso afligió a su Hijo. Por eso el Hijo se sometió a tantas cosas. Y entonces continúa ya diciendo, ¿no? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Nos justificó. Eso es prosperidad. La palabra dice que Dios nos justificó, nos santificó, nos redimió, nos reconcilió, nos sacó de la miseria, nos sacó de la pobreza, nos sacó de la ¿qué? De la ruina espiritual en la que vivíamos. Eso fue lo que hizo a través de Jesús. Sacarlo de la miseria en que andamos todos los días apartados de Dios. Y ahorita más adelante vamos a mirar un ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Ya leímos allá en 2 Corintios, ¿no? 5:17. De modo que si alguno está como en Cristo, ¿nueva criatura qué? Levanta la mano a las nuevas criaturas. ¿Nuevas criaturas? Amén. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de la muerte. Ya no somos esclavos del infierno. Ya no somos esclavos de las cosas materiales. Amén. Nos gusta yo no sé. ¿A quién no le gusta tener su casa bien acondicionada? O sea, todos nos gusta la casa bien, los mejores muebles, todo lo mejor, ¿cierto? Todo lo mejor. Y eso, Dios está de acuerdo con eso. Lo que no está de acuerdo Dios es que seamos ostentosos. En lo que no está de acuerdo Dios con nosotros es que seamos ostentosos, ¿cierto? Pues Dios está de acuerdo con que tengamos carro, con que tengamos casa, ¿no? El Señor Jesús dijo, yo no tengo dónde recostar la cabeza, pero Él hizo todas esas cosas para que nosotros sí tuviéramos dónde recostar la cabeza. Él se negó a todas esas cosas y ganó todo eso para nosotros. Amén. Entonces seguimos allá. Primer punto, ¿cuál es el primer punto? ¿Vivir en quién? En Cristo. Vivir en Cristo. Segundo, es tener la palabra de Dios morando en abundancia en nuestro corazón. Amén. Tener la palabra de Dios, escuche eso, no se pierda ese aspecto importante. Tener la palabra de Dios morando en abundancia en nuestro corazón. Eso es prosperidad. Prospero cuando la palabra de Dios es viva y es eficaz en mi vida, en mi corazón. Prospero cuando tomo la palabra de Dios todos los días, la leo y soy edificado a través de ella. Prospero. Prospero cuando me dicen el versículo
¿Qué es lo que estaba diciendo? No? ¿Qué es eso de versículo? ¿Qué es eso de capítulo? ¿Cierto? La gente no sabe. Y usted dice, no, es que el capítulo es el grandecito y el versículo el pequeño. Entonces vamos a buscarlo allá. ¿Cierto? Pero la palabra de Dios se hace real en mí cuando yo me alimento de ella. Amén. Entonces, el mismo Señor dice, vamos a mirar, dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría. ¿En toda qué? Sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría. La sabiduría para entender la palabra de Dios. Pero está diciendo, si la palabra de Dios no mora en abundancia en mi corazón, ¿de qué voy a vivir? Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que era de tradición oral, ¿cierto? Se transmitía y dice, y estas palabras le enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, las escribirás en los postes, en las ventanas, en la frente, en todas partes. Y se iba transmitiendo oralmente, ¿cierto? Y hoy se perdió la transmisión oral. Hijo, ya leyó la... Ay, no tengo tiempo. Me voy para la universidad, eso no, mejor dicho, cuando venga, si me queda tiempo leo. ¿Qué capítulo leyó hoy? Ay, mejor dicho, ni responden. Porque la palabra de Dios no está siendo eficaz, no está ocupando el lugar que se merece, que corresponde. La palabra de Dios siempre, siempre tiene que estar allí presente, deleitarnos, gozarnos, como decía el salmista, todos los días. Tu palabra es mi delicia, meditar en ella es lo más rico, ¿no? Me deleito en tu palabra. En tus mandamientos meditaré, ¿cuándo? Todos los días. Eso es deleitar en la palabra, eso es hacer que la palabra more en abundancia. Pero si a mí me preguntan por un versículo, ni idea, ¿eso está en la Biblia? La palabra de Dios siempre tiene que ser nuestro alimento, de día y de noche, de día y de noche. No podemos abandonar. ¿A quién le gusta vivir todo el tiempo en ayuno? ¿Quiénes ayunan de lunes a viernes, todos los días, todo el día? ¿Cierto que no se puede? Sí, programan ayuno 40 días de que bueno, hasta ahí llega el cuerpo, ¿cierto? Una semana de ayuno, hasta ahí llega el cuerpo. Pero nadie puede decir que es que no se alimenta de nada. Y vemos la gente que no se alimenta en los países donde sí falta alimento, que se mueren de hambre, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no hay alimento. Nosotros tenemos alimento en abundancia aquí en Colombia, aquí mejor dicho, la bienestarina que la mandan para los pueblos y le echan a los cerdos, etcétera, etcétera, y la gente, ¿no? Pero esta palabra está puesta y está evidente y está en el momento para alimentarnos de ella. Cuando salimos nos gusta el pan caliente, ¿cierto? La palabra está calientita todos los días. Todos los días. Y si queremos prosperar en la voluntad de Dios, tenemos que buscar la voluntad del que nos prospera a través de su palabra. Él nos prospera en su palabra. ¿Amén? Entonces, segundo punto. Tener la palabra de Dios morando en abundancia en nuestro corazón. ¿Amén? Tercero, tener vida en abundancia. Primero, la palabra de Dios tiene que morar en abundancia. Y tercero, tener vida, pero ¿vida en qué? En abundancia. ¿Amén? ¿Qué dice Juan 10:10? ¿Qué dice Juan 10? Dice, el ladrón no viene sino para ¿qué? Matar, hurtar y destruir. Y dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? Eso sí es bonito. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, para que la disfruten. He aquí he puesto delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge pues la vida para que vivas, pero para que vivas conforme al propósito de Dios, no conforme a la carne. El problema es que muchas veces no queremos afligir la carne. Queremos que la carne domine. Queremos que la carne ejerza el control. Y después decimos, es que Satanás me tentó.
Es que Satanás te lo puso en el camino. Es que Satanás hizo y deshizo. Me hizo caer. Pero la palabra dice que cuando somos tentados es de nuestra propia concupiscencia. No le echemos la culpa a Satanás. Si queremos vivir vida en abundancia, sometámonos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y entonces el camino está expedito para que vivamos conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Eso es tener vida en abundancia. Tener vida en abundancia no es entrar a la abundancia a la tienda, ¿cierto? Hay una tienda que llama la abundancia. Y entonces entramos allá y sacamos la provisión. No, esa es la provisión que Jesús hizo, murió para que usted y yo vivamos. Para que vivamos por Él, dice la palabra. Amén. Eso es tener vida y tener vida en abundancia. No es sencillamente el hecho de que nací, crecí, me multipliqué y morí. No consiste en eso. Consiste en vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora, cuando digo eso, tengo que asumir las consecuencias, las responsabilidades que trae vivir una vida en abundancia. Porque no puedo ser egoísta. ¿Sí ven? El Señor preparó 12 discípulos, ¿cierto? Y ellos vivían su vida, tenían antes una vida y después de Jesús otra vida. Pero el Señor les dijo, vayan por todo el mundo y sean responsables con lo que les enseñé. Ustedes ya conocen, ustedes ya viven en la abundancia, hagan que otros vivan en la abundancia. Vivan plenamente. Así que no nos confundamos en la abundancia, ¿no? El dinero es la abundancia, y las materialidades es la abundancia, y los bienes son la abundancia. La abundancia es Cristo. Amén. Vivir a Cristo, disfrutar de Cristo, amar a Cristo, amar su palabra, amar su presencia, amar sus atrios, entrar por sus atrios con acción de gracia. Eso es vivir en la abundancia. Pero muchas veces somos miserables, tacaños. Ni 5 minutos, ni 1 minuto para Dios. Porque de la pobreza que tenemos dentro, de eso damos a Dios. Porque de la pobreza espiritual que tenemos, de eso damos. Pero si somos ricos en la palabra de Dios, nos deleitamos todos los días. Y todos los días vivimos en armonía. Y todos los días vivimos en libertad. Y todos los días vivimos en la disposición de hablar de su palabra. Eso es prosperar. No es sencillamente tener los bolsillos llenos. Y muchos tienen los bolsillos llenos. Pregúntale a Bill Gates cómo vive, ¿no? Pregúntele cómo vive. ¿Cómo vive el dueño de... ¿Cómo es? El chico que vino por acá hace unos días. Bueno, pues, ¿no? Se dice, no, me toca salir rápido de los países donde voy. Nunca duermo fuera de Estados Unidos porque no, pues, corre el riesgo, el peligro. Porque vive en la abundancia del dinero. Porque vive en la abundancia de lo material. Pero vive en lo principal, que es Cristo. Nosotros, para eso dice, el vivir es Cristo. El morir, ganancia. Eso es vivir en la abundancia. Eso es vivir en plenitud. Usted y yo tenemos libertad, ¿cierto? Usted se siente contento andando por las calles de Bogotá. Hay ladrones por todos lados. Ahora sí, mejor dicho, cada vez es peor. Cada vez peor. Pero aún seguimos viviendo en libertad. Aún podemos caminar libre por la calle. Aún tenemos las riquezas de la gloria de Dios en nosotros. Y vamos por la calle orando. Porque la gloria de Dios está en nosotros. Porque vivimos a Cristo dentro de nosotros. Y podemos andar orando, Señor, mira lo que está pasando allá, y oramos y reprendemos y atamos al enemigo. Pero porque tenemos lo principal. Eso es Cristo, eso es vivir a Cristo, eso es vivir en la abundancia, eso es vivir una vida de abundancia, de plenitud. Pero se hace dentro de los atrios del Señor, en la presencia de Dios siempre. Siempre. No cuando me queda tiempo. No para allá, momentos esporádicos. Dios es fiel y quiere que seamos siempre fieles. Amén. Entonces, primer punto.
Vivir en Cristo. Segundo punto. Tener la palabra de Dios morando en abundancia en nuestro corazón. Vamos a ver, pregunta. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Quién me dice? Muy bien. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Dios pues superando lo que nos hace falta conforme a su riqueza en gloria. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí el y así sucesivamente, ¿cierto? La palabra de Dios tiene que tener cabida en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo hacer para que esa palabra more en abundancia? Ya lo mencionamos al comienzo, por eso la introducción era Proverbios. Porque Dios da la sabiduría y Dios da la inteligencia para entender y comprender ¿qué? Su palabra. Y a través de esa sabiduría, a través de ese conocimiento, ella viene a morar en nosotros. Viene a permanecer en nosotros. Y es cierto, se nos olvida la cita bíblica, ¿no? Se nos olvida la cita bíblica. Ay, ¿cuál es la cita? La tengo aquí, ¿no? Pero la palabra está allí, la esencia de la palabra está allí. ¿Amén? Cuarto aspecto importante. No, espera, seguimos aquí. Dimos Juan 10:10, ¿cierto? El ladrón no viene sino para qué? Matar, hurtar y ¿qué? ¿Quién hace eso? El ladrón. ¿Quién es el ladrón? El usurpador, el enemigo, ¿cierto? El que quiere ocupar el lugar de no le corresponde, ¿cierto? Entonces todo lo que tenga que ver con Dios, el enemigo quiere ¿qué? Destruirlo. Por eso dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar. ¿Pero qué quiere hurtar el ladrón? ¿Qué quiere hurtar Satanás? El gozo, la paz y todo lo que el Señor ha sembrado en nuestro corazón. ¿Sí ven? Él viene a arrancar la semilla. Pero entonces dice, pero yo he venido para que eso no suceda, para que eso no pase. Pero ustedes tienen que creerme. Tienen que quererme, tienen que aceptarme, tienen que vivirme, tienen que disfrutarme, para que no pase eso. Porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa abundancia habla de eternidad. Una eternidad con Cristo. Eso es prosperidad. ¿Qué más necesitamos de prosperidad? O sea, es que si entendiéramos el concepto prosperidad a la luz de la palabra, uno diría, ¡guau! Es que somos ricos. Amén. Somos ricos. Amén. Ponga cuidado. La mejor decisión. ¿Quiénes toman la mejor decisión en todo el universo? ¿Y cuál es la mejor decisión? La mejor decisión es recibir a Cristo en el corazón. Y eso es de sabios. Es la mejor decisión. ¿Sí ven? Por eso cuando usted le dice, no, pero es que usted sí como que no entiende, usted como que está cerrado allá en una tabula rasa, usted no, terrible la cosa. Usted dice, yo tengo a Cristo en el corazón y con eso me basta. Tengo a Cristo en mi corazón. Él es mi sabiduría, Él es mi inteligencia, Él es mi conocimiento, Él es todo. Y cuando voy de la mano del Señor, ¿qué me va a faltar? Nada. Ven a los discípulos, 3 años con Jesús, ¿no? Caminando con Jesús, y Jesús decía, vamos a comer de aquí, vamos a comer de allá, vamos a hacer aquí, Yo creo que no les faltó nunca nada. Y aunque eran incrédulos, no les faltó nunca nada. ¿Sí o no? Porque el dueño de la abundancia es Él, no nosotros. Y Él nos da conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Amén. ¿Qué más sigue diciendo allá? Bueno, yo dije que vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo, ¿cierto? Génesis, capítulo 2. La pastora mencionaba de pronto en algún aspecto este tema. ¿Qué dice Génesis 2, 8 al 17? Vamos a buscarlo rápidamente. Génesis 2.
8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí a un hombre, al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo caer de la tierra hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, ¿cierto? También el árbol, escúcheme bien, el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia ¿de qué? Del bien y del mal. Pero ¿cómo era el huerto? Ahí había unos árboles, había muchos árboles, demasiados árboles, todos los que usted se imagina. Todo árbol delicioso para comer. Todo lo que había era para beneficio ¿de quién? El hombre. El hombre estaba en ruina. Pobrecito Adán. No tenía abundancia. Todo. ¿Sí? ¿Qué le faltaba a Adán? ¿Qué necesidad tenía? Pero Dios es bueno. Y la pastora acá lo dijo, ¿no? ¿Qué le faltaba a Adán? Aquí lo decía bienvenido anoche. La esposa. ¿Cierto? El huerto de Edén era muy próspero, estaba regado por mares, por aquí dice que unos, miren, nos dice acá, y salía del Edén un río, dice, para regar el huerto, y de allí se partía en 4 brazos, ¿cierto? El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Hay también allí bedelio y onice. Miren lo que había en el huerto. Piedras preciosas. Y el hombre era poseedor de todo eso. ¿Qué le faltaba? Eva. Él evitaba, pero Eva le faltaba, ¿cierto? ¿Qué más? Dice, el nombre del segundo río era Geión. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río, Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el ¿qué? Éufrates. El Éufrates. Entonces, ¿le faltaba agua al huerto? No, tenía todo. Nada, ¿sí o no? Cuando tenemos nuestra finca, ¿qué es lo que más deseamos nosotros que haya? Agua. Porque sembrado sin agua, grave, ¿sí o no? Muerto. Se seca. Pero ¿qué le faltaba al Edén? Eva, ¿cierto? Pero ¿qué más dice? Vamos a mirar el ejemplo que él decía. Dice la palabra que Dios puso en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero también puso el árbol de la vida. ¿Qué le prohibió Dios al hombre? No tocar el árbol. Dios le dijo al hombre, de todo árbol podrás comer, pero del árbol de la ciencia, escuche, ciencia, conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué pasa? Morirás. Oiga, y yo me pongo a pensar, ahí está el árbol de la vida, y el hombre no comió el árbol de la vida, y Dios nunca lo prohibió. ¿Usted se había puesto a pensar en eso? Dios nunca le prohibió al hombre comer del árbol de la vida, y estaba en medio del huerto. ¿Por qué no? No era prohibido, primer punto. Primero no era prohibido, ¿no? Y para el hombre lo prohibido es rico. Es lo que más busca, ¿no? No haga eso. No, voy a experimentar porque me dijeron que no hiciera eso. Pero Dios no le prohibió al hombre porque el hombre tenía vida. El hombre en el huerto tenía ¿qué? Vida, eternidad, disfrutaba de todo. ¿Disfrutaba de qué? De la comunión con Dios. Por eso nunca le prohibió el árbol de la vida. Pero cuando le prohíbe el árbol de la ciencia del bien y del mal, eso es lo que el hombre empieza. Diga, pero ¿por qué este? Voy a experimentar con este. Y entonces deseó lo que no tenía. No tenía muerte. El hombre no tenía muerte en el huerto. Y deseó la muerte. Y la muerte le sobrevino. El hombre lo tenía todo y quiso ir a la miseria.
tentó a Dios y perdió. ¿Sí se dan cuenta? Y cogió la muerte en sus manos y disfrutó de la muerte, de la ruina, de la miseria. Eso fue lo que dispuso para sí en su corazón. Por eso ahí pasamos tanto trabajo, ¿sí ven? ¿Sí se dan cuenta? Es por eso. Porque el hombre tenía vida y despreció la vida y prefirió la muerte. Y entonces cuando de pronto quería estirar la mano para coger la vida, Dios protegió la vida. Y le dijo, ya no. No, ya no. Tú la tenías y tú la perdiste. Y entonces Dios pone ángeles frente al árbol de la vida para que el hombre no estire su mano y coma del fruto de la vida. ¿Sí ven? ¿Se lo había pensado así? Eso es lo que hace Dios. Y Dios sigue siendo bueno, ¿cierto? Lo que pasa es que el hombre prefirió hacer lo que quiso hacer. Dios sigue siendo bueno. Entonces Dios, ¿qué hace? Saca al hombre y le empieza a mostrar y le empieza a decir todo lo que tenía que pasar por consecuencia o a consecuencia de su mala decisión. Las malas decisiones traen consecuencias muy difíciles. Muy difíciles. Y eso fue lo que pasó con Adán, ¿no? Entonces, ese ejemplo es bueno para que usted y yo miremos hasta dónde nos quiere llevar Dios y de dónde caemos en el momento en que caemos de la gracia de Dios. Dios nos remonta ¿a dónde? A las alturas. Nosotros insistimos en caer de la mano de Dios. Eso fue lo que pasó con Adán. Dios nos quiere prosperar en todos nuestros caminos, pero nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Es que yo soy tan inteligente, soy tan hábil para los negocios, soy tan sagaz para todas las cosas que no pierdo una. Necesito de Dios. No necesito de Dios. Eso es lo que vamos a ver por allá en un momento. No necesito de Dios. Lo tengo todo. Es que, ¿para qué me va a hacer falta Dios si soy tan próspero? Pero todo eso pasa. Todo eso pasa. Cielo y tierra pasará. Pero la palabra de Dios permanecerá. Amén. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Amén. Ahora sí, cuarto aspecto importante. Para ser próspero o ser próspero es tener el fruto del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del fruto, entonces se ramifica, ¿cierto? Los frutos. Pero para ser próspero hay que tener el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Usted tiene esos frutos en su corazón? ¿Usted y yo tenemos esos frutos en nuestro corazón? No nos pueden faltar. Así como la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nuestro corazón, los frutos que el Espíritu Santo pone en nosotros también tienen que ser abundantes. Yo tengo paz, pero no tengo amor. No tiene nada. Yo amo a los que me aman. No tiene nada. Vivo amargado todo el tiempo, una cara de revólver, me levanto y me acuesto y no hay forma de contentarse pues ni con la esposa, ni con los hijos, ni con el dinero, ni con nada. O sea, pero tengo fe. ¿Fe en quién? ¿Fe en quién? Esos frutos también son prosperidad en nosotros. Soy próspero cuando amo a mi hermano. Soy próspero cuando amo a mi enemigo. Soy próspero cuando oro por los que están en aflicción, por los que están en dificultad.
Soy próspero cuando tengo fe que Dios puede hacer, que Dios puede mover montaña. Soy próspero cuando yo creo que el Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor está en mí y Él es mi fortaleza. Amén. Entonces, que los frutos del Espíritu moren en abundancia también en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Y entonces usted puede decir, hermana Ruth, no, el Néstor se deleita llevando, el pastor se deleita llevando el uno y al otro, no importa la gasolina, la plata, el Señor les provee, está y ellos ¿no? El sobrecupo, el cargarnos unos a otros, ¿no? Eso es bendición. Eso es amarnos unos a otros. Eso es prosperidad en la casa de Dios. Donde no hay amor no hay nada. Donde no nos ayudamos mutuamente no hay nada. Imagínense ustedes, Pentecostés, los discípulos cómo estaban peleándose, guerreando, egoístas. En unidad. ¿Cómo era que estaban? Y dice la palabra, y estaban todos unánimes, juntos. Y compartían las necesidades los unos de los otros, y vendían lo que tenían y traían y repartían, y no había quien pasara dificultad. ¿Por qué? Por la unidad. Uno en Cristo. Se duele con el que se duele, se goza con el que se goza. Eso es prosperidad. ¿Qué más nos falta? ¿Ah? Pero es que muchas veces el ejército de Dios siempre anda en división, siempre anda en contienda, siempre anda en pelea, siempre anda en crítica, siempre hay murmuración, siempre hay chisme. Ay, Dios, tenga misericordia de todas esas cosas y levante un pueblo unido, un pueblo santo, un pueblo apercibido, un pueblo que no sea tan egoísta. Oiga, ¿qué somos tan egoístas? Yo decía a los del colegio, en mi reunión de área, les decía, yo nunca he visto un ejército, no, un cuerpo de bomberos que se pisaran tanto las mangueras. Todo el mundo tira por su lado, todo el mundo es, ¿no? Terrible. Y así muchas veces pasa con el pueblo de Dios. Entre más le pueda quitar al pastor, mejor. Entre más chisme levante el pastor, mejor. Entre más zancadilla le meta a mi hermano, mejor. No, usted prospera, pero en la maldad. Eso sí, téngalo por seguro. Pero en la bondad y misericordia, en el amor, en la paz. Dios nos llamó a ser un pueblo unidos, apercibidos, santos, apartado para Él. No para el mundo, no para la carne, no para Dios. ¿Amén? Entonces seguimos allá. Entonces dijimos, cuarto, tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Amén. Y esos frutos especiales de amor, de gracia, de misericordia, de bondad, de mansedumbre, etc. Quinto punto. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Yo siempre interrumpo la grabación. Estamos aprendiendo. Lo importante es que aprendamos. Porque es que no podemos vivir de lo que escuché por allá, aprendí ayer. No, nuevas son las misericordias de Dios todos los días. Y todos los días tenemos que aprender. Y damos gracias a Dios por tener la oportunidad de pasar aquí y compartir algo. Amén. Seguimos allá. Quinto, es dar a Dios todo. Escuche, esto es bonito, esto es muy lindo. Es dar a Dios todo lo que tenemos para que Él haga de nosotros lo que somos. Dar a Dios todo lo que tenemos. Y allá canta, Señor, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. ¿Quién canta? Jesús Adrián, ¿cierto? Entonces dice, pongo mi vida a tu servicio, pues no tengo nada más que darte. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tengo yo para darle al Señor hoy? ¿Qué le trajimos al Señor? ¿O solamente vinimos por necesidad? ¿Qué le trajimos a Dios? Nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a
Dios. ¿Qué más pide Dios de nosotros? ¿Qué más pide Dios de nosotros? Entonces ahí está, ¿no? Démosle a Dios todo lo que tenemos y Él hace de nosotros lo que somos y lo que queremos ser. ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué queremos llegar a alcanzar? ¿Qué queremos tener en nuestras manos? Y yo sé que deseamos muchas cosas. Muchas cosas. Es más, pregúntele a la viuda de las 2 blancas. Pregúntele a esa señora. ¿Cuánto tenía ella en sus manos? Yo no sé cuánto es 2 blancas, pero tenía 2 blancas. ¿Cierto? Pero dice la palabra que ella depositó todo cuanto tenía. Pero es que en ninguna parte menciona que ella salió como el joven rico. Ella no salió así. Triste, cabizbaja, meditabunda, pensativa. ¿Y ahora qué voy a hacer? Deme porque grave que... ¿Será que ella salió así? Ella echó todo lo que tenía, pero lo dio con gozo. Con gozo. Con gozo. Y el Señor le dice: probadme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré ¿qué? Bendición hasta que ¿qué? Sobreabunde. Eso es lo que hace Dios. Y ella echó sus 2 blancas, pero habían otros que traían demasiado dinero, ¿no? Traían mucha plata. Y dice: mira los ricos cómo depositan, cómo echan, cómo traen. Uy, eso es... Yo me imagino que esas ofrendas eran muy buenas, oiga, era una cosa tremenda. Ahí sobre la prosperidad quedaban bien, porque traían, todos los ricos traían mucho, mucho, mucho. Pero ¿qué clase de ofrenda era? De lo que les sobraba. Los ricos dieron de lo que les sobraba. Entonces aquí cantamos: y ese dinero no le agradó al Señor. Amado hermano, si tú das para Cristo, recibirás de Él la bendición. Y eso fue lo que pasó con la mujer. Dio lo que tenía, pero Dios dijo: dio más que todos. Dio más que todos. Usted y yo tenemos que dar más que todos. Amén. Más que todos. Y no esperemos que sea la quincena, el mes. No, tu vida y mi vida ofrenda a Dios. Amén. Que de pronto la iglesia para su sustento necesita el dinero. Sí, es una responsabilidad suya y mía, de cada uno de nosotros. Porque Dios no necesita nuestra plata. Dios necesita nuestras vidas. Amén. Como sacrificio vivo, santo y agradable. Eso es lo que Dios necesita de nosotros. Es más, pregúntele a Elías y a la mujer que lo alimentó. ¿La viuda de Naín? Pregúntele a Elías: mire, deme algo de comer. Por ahí tengo un puñadito de harina, me dispongo a hacerlo, prepararlo para mi hijo y yo y dejarnos morir. Y Elías dijo: prepárame a mí primero. Prepárame a mí primero. Primero, porque Elías sabía en quién había creído. Segundo, Elías sabía quién lo había enviado allá. Tercero, sabía con qué propósito lo había enviado allá. Y cuarto, ya hemos para expertos, ¿cierto? Ya sabía que lo había enviado. Había crisis, había dificultad y Dios lo llevó allá. Pero entonces la mujer dijo: solamente tengo esto, este puñadito, este poquito de aceite. No, ya nos dejamos morir. Y el siervo de Dios dice: Dios es sobre todo, por todo y en todo. Amén. Prepárame a mí primero. Y la mujer creyó. Y la mujer obedeció. Y Dios proveyó y Dios multiplicó. Eso es prosperidad. Nunca escaseó la bendición en su casa. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es prosperar en las manos de Dios. Amén. ¿Qué más dice por allá? Estamos bien, no hay problema.
Entonces, Lucas, ya leímos Lucas, ¿cierto? Ya leímos, dijimos la viuda que dio. Bueno, leámoslo pues. Lucas 21 al 4. Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4. Anótelo allá en su cuaderno, téngalo ahí. Jesús levantó la mirada y vio a los ricos poniendo sus ofrendas en la caja del dinero del templo. También vio a una viuda pobre que estaba dando 2 blancas. 2. No había más, ¿cierto? Entonces Jesús dijo: en verdad les digo que esta pobre viuda dio más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, mas ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía. ¿Para qué? Para vivir. Todo lo que tenía para vivir. Y entonces ahí asociamos lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ella dio todo lo que tenía para vivir y se quedó sin nada. Pero hay uno que es galardonador de los que le buscan, y ese es Dios. ¿Y ese es quién? Dios. Dios le galardonó, Dios le proveyó, Dios le dio, Dios le trajo, y así hace con nosotros. ¿Qué quieres hoy? ¿Qué pides hoy? ¿Qué demandas hoy? ¿Cuál es tu necesidad hoy? Señor, necesito dinero porque es que, ¿no? Pide al que tiene el dinero, no dudando nada. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué hijo hay de vosotros que si su padre le pide pan, le da una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le da ¿qué? Una serpiente. O si le pide huevo, en lugar de huevo le da ¿qué? Un escorpión. ¿Verdad que hay papás así? Y dice: si ustedes y yo, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre está dispuesto a darnos hasta su Espíritu Santo si lo pedimos? Y si está dispuesto a dar el Espíritu Santo, ¿cuánto más nos dará? Con él todas las cosas. ¿Con él nos dará qué? Todas las Todas cosas. las cosas. Todas las cosas. Eso es prosperidad. Allí prosperamos realmente. Allí somos sacados de la condición de miseria y de ruina. Amén. Avanzamos. Seguimos allá. 6º punto. Prosperidad tiene que ver con ofrecer a Dios sacrificio de alabanza y adoración. Sacrificio de alabanza y adoración. Y aquí cantamos a Dios, nos gozamos, nos deleitamos, la alabanza maravillosa, muy bien, excelente. Pero más que cantar, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Un corazón contrito y humillado, que sepa reconocer quién es Dios y qué hace Dios. Eso es alabar y eso es adorar. Reconocer la grandeza, las maravillas, la soberanía, el poder, la autoridad, el gobierno de Dios. Pero también reconocer qué hace Dios todos los días a favor de nosotros. ¿Qué hace Dios por nosotros? Nos da la fuerza, nos alimenta todos los días, nos da para el transporte, nos guarda en paz en el bus, ¿sí? Todas esas cosas las hace Dios todos los días. Y la vez pasada decíamos, ¿usted se imagina cuánta batalla libra Dios por usted y por mí en el día? ¿Usted alcanza a percibir? No, porque son espirituales, ¿cierto? A algunos Dios le da el discernimiento y sabe lo que está pasando en el momento, ¿cierto? Y después va a dar testimonio, ¿no? Cuando llega el malo, el perverso, el ladrón a los caminos del Señor, dice, ¿no? Porque hemos escuchado el testimonio, yo iba contra tal persona, pero esa iba con guardias armados hasta los dientes.
Pero si vamos a la realidad, esa persona iba sola. ¿Cierto? Pero Dios pone sus ángeles alrededor de su pueblo. ¿Para qué? Para que los cuide, para que los guarde. Amén. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Adorar a Dios. Entrar en su santuario. Entrar por sus puertas con acción de ¿qué? De gracias. Por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Porque Jehová es ¿qué? Porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Eso es por lo... Oiga, usted no se siente contento cuando la alabanza, usted está así metido en la presencia de Dios, usted se deleita, usted se goza, usted canta. Hoy canté mejor que nunca, le digo. Porque hay momentos en que venimos como más dispuestos, ¿cierto? Hoy sí, Señor, háblame, hoy sí, mejor dicho, la sacaste del estadio, Señor, oiga. Porque hay momentos en que el Espíritu está más dispuesto. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos siempre. Siempre. Y sabemos que hay momentos de altibajo, ¿no? Hay momentos en que estamos ahí tímidos espiritualmente. Pero hay momentos cuando decimos, Señor, pon tu Espíritu sobre mí para que me levante. Y créanme que no es fácil, no es fácil. Las aflicciones, la palabra, tendremos aflicciones, y vienen las aflicciones, viene la dificultad. No todo es color de rosa. No todo es, ¿no? Aflicciones, pruebas, dificultades, escasez muchas veces. Pero en todo eso, nuestro sustentador es Dios. Es Dios. Y cuando yo voy a la casa de Dios, usted se imagina a David. A David no le importó ni siquiera que Mical lo viera por allá lanzando desnudo. Terrible, ¿cierto? Se despojó de su ropa, de su investidura, de todo, y danzaba para Dios. Y se gozaba en la presencia de Dios. Porque él sabía en quién había creído. Él sabía quién era su Dios. Ese es el Dios que buscamos aquí. Ese es el Dios que alabamos acá. Ese es el Dios con el cual nos gozamos todos los días. Ese es nuestro Dios. Amén. Vamos a ver algunos salmos. ¿Listo? Salmo 96:6. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Alabanza y magnificencia, magnifiquemos a Dios, glorifiquemos a Dios, engrandezcamos a Dios delante de su presencia con regocijo todos los días. Amén. Dice también, te alabaré, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Te ofreceré sacrificio de ¿qué? De alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Salmo 116:17. Te ofreceré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí. Recibe, Señor, lo mejor de mi sacrificio de alabanza. Salmo 147:7. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Cantad a Jehová con alabanza, con reconocimiento. Cantad todo el tiempo a nuestro Dios. Jonás 2:9, ¿qué dice? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Jonás, gozándose en Dios, después que huyó, después que corrió, después que se escondió, reconoció quién era el Señor. Y se deleitó alabando a Dios. Amén. ¿Qué más dice allá? Hebreos. 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos del labio que confiesen ¿qué? Su nombre. Frutos del labio que confiesen su nombre. Bendito sea el Señor, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué más? Hebreos 2:12. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación.
te alabaré, te alabaré, te glorificaré. En medio de la congregación de los justos me regocijaré, engrandeceré tu nombre, ahora y siempre. Amén. Esa es la palabra de Dios. Ese es el poder de Dios. Eso es lo que decía Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Poder de Dios. Esa es la gracia y el favor de Dios. ¿Qué más dice allá? Vamos a mirar, ¿no? Otro ejemplo bien importante. Ustedes recuerdan, la pastora mencionó aquí, yo decía: Señor, yo ya tenía ese ejemplo, ¿para qué lo toca? ¿Para qué me cogen mis ejemplos, no? Pero bueno. Ustedes recuerdan de la iglesia en Esmirna, ¿cierto? ¿Cómo era la iglesia en Esmirna? Pobre. La iglesia en Esmirna era pobre. Cuando el Señor empieza, yo decía, a poner los fundamentos de la iglesia, Él se sube ¿a dónde? A un monte, ¿cierto? Él se va a un monte y allá hay una multitud de personas y Él empieza a decir lo que hoy conocemos como las bienaventuranzas, ¿cierto? Las bienaventuranzas. Pero allí dice: bienaventurados los ¿qué? Los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son todos aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Todos los que reconocen su necesidad de Dios. Y Esmirna reconocía su necesidad de Dios, ¿no? Esmirna estaba catalogada entre las iglesias pobres. Vamos a mirar Apocalipsis. Vámonos allá rápidamente. Vámonos allá. Apocalipsis, el capítulo 2. ¿Listo? 2:8. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. ¿Sí lo que dice allí? Yo conozco todo lo que has pasado, todo lo que estás pasando. Yo conozco tu pobreza. ¿Sí ven? Esmirna no dijo como la siguiente iglesia que vamos a mirar. ¿Cuál es? La Odisea, ¿cierto? ¿Qué pasó con la Odisea? Odisea era la iglesia que se creían ¿qué? Los ricos, ¿cierto? Los ricos. De ninguna cosa tengo necesidad, soy pomposa, tengo mucho. Y Esmirna decía: yo soy pobre. Empieza a pensar: el publicano y el pecador, ¿no? El publicano: Señor, sí, yo no soy como este, gracias porque yo sí tengo, yo sí puedo. Y el otro decía: Señor, sé propicio a mi pecador, ayúdame, Señor, tengo necesidad de ti. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que ya tienes tu recompensa, ¿cierto? Eso le dijo al publicano. Dice, el hombre salió de ahí ¿qué? Justificado. De cierto te digo que ya tienes tu recompensa. ¿Cuál recompensa? El reconocimiento, ¿cierto? Todos lo reconocían porque él oraba a los cuatro vientos. El otro salió de allí justificado por Dios, reconocido por Dios. Esmirna, una iglesia que fue reconocida por Dios. ¿Qué más dice allá? Póngale atención. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico porque tienes el ingrediente que se necesita para ser próspero. ¿Y es quién? Cristo el Señor. Cristo el Señor tiene lo principal. El mismo Señor dice: tú eres rica, ¿no? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Fidelidad. Sé fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte. El Señor nos declara a nosotros que somos ricos. Ricos.
Tenemos todas las vitaminas, todos los minerales, todas las piedras preciosas. Y están aquí, en su palabra. Amén. Entonces, esa iglesia reconoció su condición y Dios la exaltó. Dios la levantó. Amén. Dios la levantó. Al contrario, la iglesia de Laodicea decía, esa es la última iglesia que hay allá, vamos a mirarlo rápidamente. Decía, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que dice la iglesia, ¿cierto? De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. No tenía nada. Estaba en la ruina, en la bancarrota, en la quiebra, en la miseria total. Estaba totalmente descubierta su vergüenza delante de Dios. Y Dios, o sea, para Dios no hay nada oculto, usted sabe, ¿cierto? No hay nada oculto. Y aunque ellos pretendían esconderse en la riqueza, su condición espiritual era de miseria. Era de miseria. Y Dios les hizo ver su condición. Le da la oportunidad y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿cierto? Le dice, si quieren escuchar mi voz y abren la puerta de su corazón, créanme que seré su Dios. Y estoy dispuesto. Pero si siguen en su condición, van a perder. Van a perder. Ninguno se puede salvar a sí mismo. Y ninguno se puede justificar a sí mismo delante de Dios. Eso es lo que pasaba con la iglesia, ¿ya no? ¿Qué otro ejemplo importante tenemos allá? Job. Cuando Satanás se presenta delante de Dios, dice que venía entre los hombres. ¿Quién comienza la charla con Satanás? Dios, ¿cierto? Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. ¿Sí ven? Dios reconoce ¿a quiénes? A sus hijos. No hay otro como él en la tierra. Varón próspero, bueno, temeroso de Dios, etc. Apartado del mal. Y Satanás le dice al Señor, no, pero así como no, lo rodeas todo el tiempo, lo cuidas, le das lo que necesita. No, así quien no. Pero déjame ver unos días, a ver si de aquí a unos días no reniega de ti. Y Dios permitió, escuche bien, Dios le permitió a Satanás meterse con Job. Dios le permitió a Satanás meterse con las posesiones de Job, con su familia, con sus finanzas, etc., con su salud, y no con su vida. La vida le pertenece a ¿quién? A Dios. A Dios. A Dios. Y Satanás hizo con Job lo que bien le pareció hacer. Pero en medio de todo eso, Job se sostuvo. Job se mantuvo. No renegó de Dios. No negó en quien había creído. Y Satanás tuvo que salir avergonzado. Y Dios prosperó a Job. El doble, mejor dicho, dice la palabra que le multiplicó lo que tenía. Dios lo prosperó. ¿Por qué? Por su integridad, por su fidelidad. Ahora, no piense que Job no cometía errores. Era un ser humano, pero un hombre que mantenía la palabra de Dios en sí, en él. Disfrutaba de eso. Disfrutaba de eso. El que confiesa que Jesús es el Señor tiene vida eterna. Amén. Y Job confesaba al Señor. ¿Tenían sus fallas? Claro, o sea. Pero ahí dice la palabra, ¿no?
Job, capítulo 12, ¿qué dice? Leemos solamente esa parte. Job 12, 4 al 6. Yo soy uno de quien sus amigos se mofan, que invoca a Dios y Él que le responde. En mi angustia clamé a Jehová, ¿y qué dice el salmista? Y Él me oyó. Amén, amén, ¿cierto? Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara desprendida de aquel que está, despreciada de aquel a sus anchas, ¿no? ¿Qué más dice allá? Prosperan las tiendas de los quienes, de los ladrones. Prosperan las tiendas de los ladrones. Y los que provocan a Dios viven como seguros, aparentemente, ¿no? Entre comillas, viven seguros, viven confiados, viven tranquilos. Aparentemente no pasa nada, ¿no? En cuyas manos Él ha puesto cuanto tiene. Eso pasa con el que se cree muy seguro de sí mismo. Pero dice la palabra que las riquezas materiales son ¿qué? Pasajeras, efímeras. Todas esas riquezas pasan, pero dice la palabra que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe ¿qué? Vivirá. Y aunque vinieron con toda la acusación a Job, ¿cierto? Vinieron con toda, arremetieron contra Job, él se sostuvo. Él se mantuvo firme. Y Dios nos llama hoy a mantenernos firmes, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Puestos siempre los ojos en Jesús. Amén. Y finalmente, el último ejemplo, ¿no? Cuando el Señor comenzó su ministerio, Él llamó a los discípulos, ¿cierto? Entre ellos estaba Pedro. ¿Qué profesión tenía Pedro? Pescador. ¿Será que ese señor pescaba y nunca cogía nada? Pescaba, ¿cierto? Ese man iba allá a la pesca y a veces le iba muy bien, a veces no tan bien, a veces como regular, ¿cierto? Pero era una compañía de pesca y yo estoy seguro que era una compañía próspera. Porque si no, pues ¿para qué van al mar? El Señor llama a Pedro y le da una misión especial y le dice: yo voy a hacerte ¿qué? Pescador de hombres. Del mar a las calles, a los caminos, a las encrucijadas. Te voy a sacar del mar y te voy a hacer prosperar en el ministerio, en la obra que te voy a entregar. Y estoy seguro que el Señor llama a Pedro, la primera le dice: ok, echen la red por aquí, porque no había cogido nada, ¿se acuerdan? Y sacaron muchos peces, y prosperó la empresa de peces, y todos los que veían alrededor disfrutaron de los peces. El Señor comienza su ministerio, Pedro sigue con el Señor, caminan, el Señor muere y después resucita, ¿cierto? Y Pedro ya había vuelto atrás y estaba otra vez en la pesca, física de pescadito, no de hombre. Y el Señor vuelve y le dice: por aquí, y vuelve y saca una cantidad de más o menos 150 peces, esa última vez, ¿cierto? Y el Señor vuelve y le dice: es que tu misión no es pescar en el mar, sino en las calles, en los caminos, en los pueblos. Y Pedro entiende que su prosperidad no estaba en el mar, estaba en Cristo. Estaba en Cristo. Que sus caminos eran perfectos en Cristo. Y Dios lo prosperó. Y hoy escuchamos mucho de Pedro. ¡Ay, el temperamental Pedro! ¡Uy, el Pedro que no! Pero escuchamos de Pedro porque Dios lo prosperó. Amén. Y eso pasó con sus discípulos. Todos sus discípulos, escuchamos de ellos, leemos de ellos, disfrutamos de lo que ellos escribieron de Jesús, etcétera, etcétera. Porque Dios los prosperó. Murieron como murieron, pero murieron en prosperidad. Ellos sí pudieron decir: el morir es ganancia. Murieron para Cristo. Vivieron para Cristo y murieron ¿para qué? Para Cristo. ¿Qué más necesitamos nosotros?
¿Qué más necesitamos nosotros? Cierre sus ojos allí donde está. Incline su rostro, cierre sus ojos y hable con el Señor allí, usted solito. Dígale: Señor, yo he entendido que para mí el vivir eres tú. Si muero hoy, Señor, muero feliz, no le tengo miedo a la muerte, porque sé que tengo el galardón más grande, el premio más grande. Voy a disfrutar de lo mejor. Dígale al Señor allí con sus propias palabras: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a que la prosperidad a la cual tú me has llamado sea esa que no es efímera, que no es pasajera, esa que no tiene un término, esa que es eterna, Dios. Señor, y tú conoces el corazón de tus hijos. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros y sabes de qué tenemos necesidad. Tu palabra dice que sabes de qué tenemos necesidad antes de que te pidamos. Pero reconocemos nuestra condición, Señor. Reconocemos nuestra dependencia de ti, Padre. Reconocemos que sin ti no somos nada. Que aunque aparentemente tengamos mucho, sin ti no somos nada, Padre. Hoy queremos, Señor, pedir que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos renueve. Hoy queremos ser nuevas criaturas, Señor, en Cristo Jesús. Que como dice la palabra, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hoy queremos, Señor, que así como el hombre era próspero en el huerto del Edén y estaba rodeado de las mejores cosas, de todas las joyas preciosas, de los ríos, bañado por los mejores afluentes, así hoy nosotros seamos bañados con el poder de tu palabra, Padre, adornados con la palabra viva y eficaz. Que no menospreciemos la gracia y el llamado, que no menospreciemos el poder del Espíritu Santo, que no menospreciemos la gracia que se nos ha sido dada, sino que disfrutemos de esa presencia maravillosa de Dios en plenitud, Padre. Gracias porque el deseo tuyo para con nosotros es que prosperemos y tengamos salud, bendito Dios. Es que nuestra alma prospere en ti, mi amado Salvador. Es que nuestras vidas cada día vayan de triunfo en triunfo, de aumento en aumento, de victoria en victoria y de gloria en gloria, hasta llegar a la imagen del Cristo vivo y santo. Hoy necesitamos de tu presencia, Dios. Necesitamos que venga de tu presencia para cada uno tiempo de refrigerio, Padre. Tiempo de gozo, tiempo de alegría, tiempo de sembrar, pero también tiempo de cosechar, Padre. Solo en tus manos, solo en tus manos, solo en tus manos, Señor. Somos más que vencedores. Las aflicciones del mundo no son comparables, dice tu palabra, con la gloria venidera. Lo que vivimos hoy no es nada comparado con lo que disfrutaremos mañana en tu presencia, Dios. Y queremos, Señor, la abundancia de tu riqueza, Dios. Queremos, Padre, en esta mañana serte fiel en lo poco, para que tú, Señor, nos ayudes a disfrutar de lo mucho. Y lo mucho es vivir en ti, Padre. Es ser coronados de victoria, es ser coronados de justicia, es ser coronados de vida,
Y solo tú puedes hacerlo, bendito Dios. Gracias, Cristo de poder. Gracias, Señor maravilloso. Engrandezco tu nombre y tu presencia, Jesús. Engrandezco tu palabra en medio de tu pueblo hoy, Señor. Reconozco, bendito Dios, mi necesidad de ti, mi dependencia de ti. Reconozco, Señor, que solo contigo, bendito Dios, puedo avanzar, puedo salir adelante, Dios. Hoy tu pueblo clama a ti, Señor. Hoy tu pueblo dice gracias, bendito Dios, porque eres el único que nos puede levantar. Hoy tu pueblo expresa delante de ti, Señor, que te necesitamos, Padre de la gloria. Que nos ayudes a caminar juntos, que nos ayudes a perseverar en la doctrina de los santos, que nos ayudes a permanecer en unidad, en humildad, en santidad, en amor. Hoy necesitamos, Señor, ser un pueblo fiel, firme, lleno de la gracia y del favor de Dios. Señor, gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad y tu compasión, bendito Padre. Gracias, Señor. Hoy te bendecimos y te honramos. Hoy engrandecemos tu nombre. Recibe la gloria, Padre. Recibe la exaltación, oh Dios. Recibe la alabanza, mi amado Rey. Recibe la gloria tuya, Jesús. La gloria es para ti, mi amado. La honra es para ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya.